bienvenidos al Freakonomicon. Y hoy te voy a hablar de lo que me pareció, sin spoilers, El Gabinete de Curiosidades. Esta serie que se estrenó hace escasos días en Netflix, producida por Guillermo del Toro, nos trae a los amantes del terror y de la ciencia ficción un género que está en auge últimamente, junto con las películas de superhéroes que están empezando a perder un poquito el paso, y las películas y las series de terror están ganando. Creo que es el momento del terror en estos últimos años, dejando de lado un poco lo que es las películas y las series superheroicas. Guillermo del Toro es un director que nos ha sabido entrar en ese sentido. Tiene una cabeza única para estas cosas. Entonces, con la esperanza de ver un producto interesante, El Gabinete de las Curiosidades nos presenta 8 cuentos, 8 historias de 8 directores distintos con marcados estilos diferentes, basándose en libros de muchos escritores conocidos. Uno de los aciertos de esta serie que todos estábamos esperando son precisamente las historias de Lovecraft adaptadas de una vez por todas, a nuestra opinión tal vez, de una buena manera a la pantalla. Lovecraft es un autor que es muy difícil llevar al cine y adaptarlo tampoco a la televisión, con muchas producciones que rayan lo malo o lo mediocre y con muy poquitas cosas satisfactorias. Pero, por sobre todas las cosas, cuando algo de horror cósmico es aceptable, no es basado precisamente en un cuento de Lovecraft, sino que es basado en una idea o estas cosas. En esta temporada de El Gabinete de las Curiosidades habían 2 capítulos en que cuales estaban basados precisamente en cuentos de Lovecraft, que es El modelo de Pickman y Sueños en la casa de la bruja. Hay otras historias, sí, que están basadas en los mitos de Cthulhu, pero no en historias de Lovecraft concretamente. Y también hay mucho horror cósmico. 8 capítulos, como te dije, muy marcados en diferencias entre directores. Te voy a explicar un poquito qué me pareció cada capítulo sin destriparte demasiado para que puedas verlo, y una idea de lo que el capítulo me pareció sin darte spoilers, pero sí te voy a decir qué cosas me parecieron un poco raras o un poco que no iban. El primer capítulo, Lote 36, me pareció una historia muy interesante, me pareció una historia muy buena, me pareció, creo que es la mejor de toda la temporada, creo que es la más redondita, en la que empieza y termina atrapándote. Un desarrollo interesante de personajes. Nos muestran un personaje que es odiado totalmente, vos le agarrás un poquito de hasta bronca, pero muy bien hecho, muy bien interpretado por el actor Tim Blake Nelson, donde toca temas de horror cósmico, y te puedo llegar a decir que es el mejor capítulo a mi gusto, pero con una pequeña falla al final. Ahí en ese final, en ese momento, canta un poquito el CGI, y bueno, pero no molesta demasiado. Es un muy buen capítulo, es un muy buen comienzo, y ahí vos pensás que va a ir mejorando la cosa. Tenemos el segundo capítulo, Ratas de Cementerio. También está basado en los mitos de Cthulhu. Trata a un personaje, Mason, que es cuidador de un cementerio, en el cual es un bribón que suele robarle a los muertos sus cosas preciadas con las que los entierran. No te estoy desvelando ni haciendo ningún spoiler, esta es la premisa de la serie. Y se tiene que enfrentar a unas ratas que se están robando los cuerpos antes de que precisamente él pueda quedarse con esos valores. Un capítulo muy bueno también. Tiene, como dije, los mitos de Cthulhu presentes. Me gustó mucho. Me gustó mucho los efectos. Hay efectos prácticos. Creo que son efectos prácticos, si no me equivoco. Pero el CGI está bastante bien también. Creo que el primero y el segundo son los más completitos, ¿no? Desde que empieza hasta que termina, creo que lo podés ver lo más bien sin ningún problema. El tercer capítulo es La autopsia. Muy buen capítulo también. Creo que el personaje principal de F. Murray Abraham deja todo y bueno, es un actorazo, ¿no?
nos deja con muy buen sabor de boca, una historia de suspenso, terror, que nos tiene atrapados en todo momento. He escuchado mucha gente que se ha quejado de que el final no es lo que esperaba, pero es un capítulo que entretiene, que no asusta, pero sí que deja un poquito de mala espina. Hasta acá creo que estamos ante los 3 mejores capítulos de la serie. Y hablamos del cuarto capítulo, Por Fuera. Este es un capítulo que realmente me dejó muy desconcertado. Es un capítulo en el cual no te habla tanto de terror, sino más bien de crítica social, pero a mi gusto no presentada de la mejor manera. Un capítulo en el cual nunca terminás de empatizar con el personaje principal y no genera absolutamente nada. Creo que falla a la hora de cómo contarlo el capítulo. A mi gusto creo que es el más bajo, el más flojo de todos. Y llegamos al fin a los 2 capítulos, el quinto y el 6, que nos adapta a los cuentos de Lovecraft. Y el primero es El modelo de Pickman, un capítulo en el cual toma muchas licencias sobre el cuento de Lovecraft, pero que nos logra transmitir lo que es el horror cósmico realmente, lo que es la locura que genera cuando una persona se adentra en ese conocimiento. El capítulo, hay mucha gente que lo odió y hay mucha gente que lo amó. Creo que está bien desarrollado. Es un capítulo en el cual me convenció simplemente por el hecho de mostrar lo que la locura de los personajes, cómo es la locura de los personajes cuando se adentran en este mundo oscuro. Eso me gustó mucho. Final predecible, es lo único que tiene, pero podemos pedir demasiado. El capítulo 6, Sueños en la casa de la bruja, ahí vamos a... que es uno de los que me decepcionó. ¿Por qué? Porque yo esperaba más de horror cósmico en ese capítulo y en realidad horror cósmico prácticamente tiene muy poco como nos lo presentaba Lovecraft. Sabemos que en Los Sueños de la Casa de la Bruja nos presenta, y capaz que este es el único spoiler que voy a hacer, nos presenta a Azathoth, ese dios impresionante que tiene la literatura de Lovecraft, el más importante de todos, el más poderoso de todos, pero aquí no aparece. La historia de la bruja está más o menos bien llevado, pero no deja de ser un capítulo de una matiné, de una historia de matiné. No me termina de convencer demasiado, no está mal, pero ya te digo, lo que me corrió, lo que me dejó un poco mal es precisamente que la historia, el concepto de Azathoth no estuviera más allá de muchas otras cosas que sí tiene, pero esperaba ver un poquito de la historia de Azathoth salpicadito, ¿no? Como la historia precisamente de Sueños en la Casa de la Bruja, pero se ve que yo estaba con muchas expectativas de eso y realmente me desilusionó un poquito que no apareciera. No te quiero contar mucho más de qué va, porque es una historia que va por otros lados de lo que es el cuento, así que disfrútalo. 7 y 8, los últimos 2 capítulos. Y acá entra, creo que uno de los capítulos en el cual tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? El capítulo 7 es la inspección. Es un capítulo en el cual no sé a qué va, no sé qué esperar. Muy buena edición, muy buena forma de llevarnos. Me hizo acordar mucho La Naranja Mecánica de Kubrick, por ejemplo. Es un capítulo que está ambientado en los años 70, pero que no va a ningún lado. Nos presenta un montón de ramas en las cuales no se desarrolla ninguna, y al final termina siendo un capítulo totalmente raro, totalmente que no lleva a nada. Y eso fue lo que me marcó y me llamó la atención, porque está bien, hay giros en los que uno puede decir, ay, no me lo esperaba, esto, pero es que no va a nada. Es un capítulo que no nos presenta nada. ¿Hay horror cósmico? Sí, hay horror cósmico, pero me parece que no fue llevado de la mejor forma. Capaz que vos lo ves y te encanta.
¿Tiene una estética setentera? Sí. ¿Tiene una estética naranja mecánica Kubrick? Sí. ¿Tiene una música de los años 70? Tiene todo, pero no tiene nada. El final, el mensaje, la historia es nada, básicamente nada. Entonces, todo lo bueno que podía tener esta serie se termina diluyendo en algo en el cual es como si vos hubieras comido aire. No comiste nada. Mucho potencial tenía este capítulo, un potencial impresionante, pero realmente quedó en nada. Y el último capítulo, llamado Murmullo, es basado en lo que últimamente nos presenta mucho Netflix, es La maldición de Hill House, o este tipo de historias en las cuales se centra en una casa que tiene una maldición. Si esto no hubiera sido de Guillermo del Toro, producido por Guillermo del Toro, era un capítulo de una serie mala, sin historia tampoco. Es un capítulo que está por estar, para rellenar, porque tiene mucho potencial también, pero sin embargo no va a ningún lado. Sí es lo que se podría llegar a decir que es aprendizaje de cómo llevar una pérdida, pero que el capítulo se resuelva de forma sin justificación y que todo se desarrolle en lo que a mi parecer al final lo tengo que dar por entendido que tal vez no sea así, a imaginación de una persona, crecimiento personal también, porque es a lo que lleva, porque nada del desarrollo de este capítulo tiene un lugar a donde ir. Como dijimos, hablamos de fantasmas, hablamos de casa embrujada, no es de terror, sí de suspenso, pero estamos muy alejados de lo que es Lovecraft, por ejemplo. Me da más la sensación de una mansión embrujada, de Hill House, de ese tipo de historias, pero mala. Esto es lo que para mí es esta serie. Es una serie que tenía mucho potencial, pero que termina no llevándolo a donde quería llevarnos en un momento o a donde pretendía llevarnos. Presentado por Guillermo del Toro, en el cual antes de cada capítulo nos da una explicación de qué vamos a ver, y muchas veces, sinceramente, me arruinaba un poco la experiencia porque me cuenta todo lo que voy a ver. O deduzco y no tengo sorpresa. Más allá de que muchas cosas no haya sorpresa, todavía me la arruina. Emulando un poco a lo que es Alfred Hitchcock presenta, pero muy alejado de lo que es Alfred Hitchcock realmente. Creo que si esta serie no fuera presentada por Guillermo del Toro, sería una serie más y hasta podría llegar a decir que no muy buena. Algunos capítulos son muy buenos, otros capítulos son, a mi entender, bajos, mediocres. No quiero decir malos, pero creo que son mediocres. A mi gusto, hay gente que tal vez le puede encantar, pero creo que no llenan las expectativas. Esta serie va a triunfar porque es de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro está atrás y mucha gente seguidora fiel a Guillermo del Toro. No digo que estoy desilusionado por el Gabinete de Curiosidades, pero creo que no colmó mis expectativas. Creo que otras series de terror o de suspenso lo han hecho más y mejor. Lo digo desde la perspectiva de corazón, ¿no? De una persona que le gusta el género, que realmente me sentí un poco como estafado, debo decir, pero tal vez la culpa fue mía y no de Guillermo del Toro. Espero que hayas disfrutado el video y si no es así, te pido mil disculpas, pero es mi opinión. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, compartilo. Espero que leerte en la caja de comentarios. Como te digo, esto es mi idea. Tal vez esté de acuerdo o no conmigo. Podés ponerlo ahí, dialogar con respeto, obviamente. Que pases muy bien y nos vemos en la próxima. Chau, chau.